Vamos, eso sí, a pasar a otro tema porque, a ver, también se trata de una familia que ha tenido que luchar contra lo que podría llamarse algo así como David contra Goliat. Estamos hablando de Martina. Martina es una joven, una niña, que padece una enfermedad catastrófica. Mientras fue posible, sus padres la tuvieron hospitalizada en la casa con una posibilidad que le daba en ese minuto la ISAPRE para poder entonces mantener las condiciones mínimas para poder efectivamente hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué fue lo que ocurrió? La ISAPRE de un minuto a otro decide que ya no va a seguir financiando este tratamiento, por lo menos de esa manera, en la casa, y esto genera una batalla judicial que termina de tribunal en tribunal, tribunal en tribunal, hasta que escala ni más ni menos que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que pasó? En el siguiente reportaje realizado por Jorge Molina y Natalie Gómez vamos a conocer los detalles de esta increíble historia en Tu Día Investiga. ¿Qué haces, Martí? ¿Qué estás haciendo? Ellos querían apartarla de nuestras vidas. Desde el día que se pronunció este fallo, el mundo tiene un derecho a la salud más protegido. Si Carolina escucha este sonido, sabe que todo está bien. Así habla la Martí con su ventilador. ¿Cierto? ¿Estás contenta? ¿Te gusta que tienes esos ojitos así, despierto? Hace 14 años el ventilador y respirador mecánico reemplazó las risas de Martina, sus enojos, sus llantos, la ilusión y los cambios de humor de la adolescencia. Carolina, su mamá, vive con eso, a pesar del dolor, porque sabe que la historia entre ambas es mucho más fuerte que una enfermedad y más potente que cualquier lucha que tengan que dar, incluso si esta es con el Estado. En mayo de 2006 nació en Iquique Martina. 3 meses después, Carolina y Ramiro fueron por ella. La fuimos a buscar a Iquique, la conocimos, ella era una pequeña y que cuando cruzamos mirada, yo sabía que ella era para mí. Con el amor propio de quienes escogen ser padres adoptivos, Martina fue recibida como una bendición. Meses de regaloneo, mimada más no poder. De pronto, pequeños malestares encendieron las alarmas. Una infección urinaria terminó por hospitalizarla en Arica. Ahí, encefalogramas, resonancias, escáneres en cada parte de su cuerpo. Ella hablaba, ella decía papá, pan, agua. Caminaba con nosotros de la mano y dejó de hacer esas cosas. Ante la imposibilidad de generar un diagnóstico certero en el hospital regional, la recomendación médica fue llevarla a Santiago. Y en un golpe y porrazo de esos que marcan la vida, Martina fue diagnosticada apenas cumplido el año con el síndrome de Lee. Y cuando Martina me dijeron que tenía este síndrome, ya estaba conectada a un ventilador artificial, estaba llena de mangueras, ya no era mi Martinita con la que yo me fui a Santiago, sino que esta era otra Martina. Se nos vino todo abajo, todo lo que habíamos planificado para la Martina, que darle una buena educación. Hablamos de una enfermedad tan poco frecuente que apenas tiene un registro de casos en Chile. Las causas son múltiples y su condición degenerativa. El cuadro corresponde, ¿cierto?, a una enfermedad que compromete severamente el sistema nervioso central de manera progresiva, crónica. El pronóstico simplemente lapidario. En general, la sobrevida que se estima es del orden de esos 2-3 años. Lejos de cualquier proyección, Martina y su familia volvieron a casa en Arica. Poco antes, Ramiro, el papá, tomó un seguro catastrófico en la entonces ISAPRE Más Vida, que le permitía mantener un régimen de hospitalización domiciliaria para su hija. Todos los espacios de esta casa cambiaron. Los muebles y juguetes dieron paso a máquinas que le permiten a Martina vivir. Ahora vivimos rodeados de paramédicos, de enfermeras, de kinesiólogos, a diario en nuestro hogar. En 2010, con 3 años de tratamiento a cuestas, la ISAPRE les notificó de un cambio en los planes. Un médico contralor de la empresa iría a ver la situación de Martina porque si su enfermedad era catalogada como crónica, el seguro dejaría de cubrir su hospitalización en casa. Para eso se basaron en la circular número 7 del año 2005 de la Superintendencia de Salud sobre seguros catastróficos. El CAEC no es una iniciativa legal que nació en base a la normativa que rige la ISAPRE, sino que la ISAPRE en su momento hicieron una propuesta, la Superintendencia de Salud en esa época, y establecieron la posibilidad de incorporar una cobertura adicional de enfermedades catastróficas, pero con ciertas limitaciones.
una vía administrativa que durante muchos años fue usada por este tipo de entidades para no cubrir el tratamiento de varias familias. En este caso, obligaba a Carolina y Ramiro a hacerse cargo totalmente de los costos de la hospitalización domiciliaria, algo monetariamente imposible para este matrimonio. Yo dije, no, sí, esto no puede estar pasando. O sea, mi Martina está en su hogar, bien sana, porque quieren llevársela a un hospital. En una carrera contra el tiempo, interpusieron un recurso de protección en Arica con el fin de revertir la sentencia de la ISAPRE. Pero la Corte de la ciudad se declaró incompetente para resolver el problema. Debieron trasladar el tribunal hasta Concepción. Y ahí los penquistas le dieron la razón. Pero la ISAPRE recurrió a la Corte Suprema desconociendo el carácter degenerativo de la enfermedad. El objetivo de ella era llevarlo a un hospital y eso no es vida, eso es increíble. ¿Dónde está el compromiso por la vida? De poco sirvió. La Corte Suprema decidió fallar a favor de la ISAPRE. Se me destrozó el mundo, de verdad que yo me desvanecí en esa silla cuando la abogada me decía que habíamos perdido. Yo de verdad que no sabía, me colocaba en todos los casos, ¿qué vamos a hacer? En base a esta circular, ISAPRE Más Vida decidió poner fin al régimen de hospitalización que mantenía a Martina en su casa. Decidió que si necesitaba internarse, recurriera hasta el hospital de Arica. Martina tenía 5 años cuando empezó esto, una niña que estaba ciega, que estaba, ¿cierto?, inmovilizada en una cama, con ventilación, con alimentación por vía. Esa niña no trataba de sacarle provecho a una ISAPRE, ni siquiera estaba exigiendo algo que no estuviera firmado en un contrato. Martina fue desconectada casi de inmediato. Solo pudo salvarla la decisión de la empresa minera en la que trabaja Ramiro, que decidió costear la hospitalización en casa. Esto motivó a la abogada Karina Fernández a denunciar la situación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La maniobra rindió frutos, pues ante las recomendaciones de la entidad, la Superintendencia de Salud terminó por obligar a la ISAPRE Más Vida, ahora llamada Nueva Más Vida, a hacerse cargo del tratamiento de Martina. ISAPRE Nueva Más Vida informa que la menor ex beneficiaria de la ex ISAPRE Más Vida y actual afiliada de ISAPRE Nueva Más Vida cuenta al día de hoy y sin interrupciones con la cobertura para su tratamiento médico domiciliario tal como lo requiere. ¿Fue suficiente? Para esta familia no. En 2012 un documento respaldaba el mandato de mantener hospitalizada a Martina en casa, mas nadie reparó en los costos que en todos los sentidos habían pagado sus padres. El Estado no nos hablaba, que el Estado no se comunicaba con nosotros, el Estado se burló de la solicitud de una silla de Martina, de una silla para que ella pudiera salir. Nosotros también pedimos en esa oportunidad que se le pusiera como un juego, un columpio en su casa. El Estado no nos respondió nada de eso. Ante la falta de seguridad y la presunta desidia estatal, el caso escaló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tribunales pertenecientes al Tratado Internacional conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la delegación del Estado de Chile. El peregrinaje no fue corto. Una década de litigios entre Concepción, Santiago de Chile, Estados Unidos y Costa Rica por el derecho de Martina. Las sesiones en la corte estuvieran llenas de peritos, demandantes y defensores, marcando un hito, un precedente quizás para muchos. El 1 de octubre de 2021 la corte dictó sentencia. La responsabilidad internacional del Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de Martina Veras Rojas y del derecho a la integridad personal de sus padres. El tribunal determinó que el contenido de la circular número 7, que comenzó con esta historia judicial, fue amparada por el Estado. Y este a la vez permitió un riesgo para los derechos esenciales de Martina. Desde ahora, Chile está obligado a asegurar el tratamiento médico, así como todos los procedimientos que pudieran necesitar en caso de que sus padres fallezcan o que estén inhabilitados para pagar el seguro. Ese es tal vez como el gran avance que ha tenido este caso en la jurisprudencia, no solo de Chile en estas materias, sino que ahora para toda la región y también el mundo. Esto es un gran logro. Yo de verdad creo que la salud hoy en día va a ser diferente. Marca un precedente, mi chinita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los padres de Martina en estos 10 años de proceso sufrieron de grandes momentos de estrés y dolor que provocaron en ellos serias secuelas físicas y psicológicas que se mantienen hasta el día de hoy. El estrés le pasó la cuenta a Carolina, que necesita de apoyo psicológico para no decaer. Ramiro en el periplo perdió la visión de un ojo. Por lo mismo, el Estado tendrá que pagar los daños inmateriales y reintegrar gastos y costas judiciales.
Yo solamente quiero que no sufra, que esté bien. Si ella tiene que partir, que su cuerpecito cansado lo dirá. Y aunque no hay más respuesta que el ritmo de un ventilador mecánico, Carolina siente que su hija la acompaña, la escucha, como lo ha hecho los últimos 14 años. Oye, Martina, ¿qué estás haciendo? Tremenda la historia de Martina, qué tremendo también es saber cuando todo depende de tus recursos, cuando efectivamente vives en un país donde el Estado no te garantiza el derecho a la salud necesariamente, y es importante decirlo, es importante recordar que hay ciertas demandas de la ciudadanía que aún no han sido satisfechas. Ojo con ese tema, porque acá tuvo que venir una familia, el empuje, con todas las consecuencias, un padre que pierde la vista de un ojo, el estrés, todo lo que significa la angustia de esta familia para llegar finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poner al final una cuota de cordura, pero también de humanidad en esta historia. Vamos a tomar contacto de inmediato con la abogada Karina Fernández y también con la madre de Martina, Carolina Rojas. Voy a partir, ambas, por favor, gracias por estar con nosotros en tu día. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Sí. Carolina, lo primero me gustaría preguntarle, ¿cómo ha sido para ustedes como familia? Lo veíamos en el reportaje, pero ¿cómo ha sido para ustedes? Ahora que nos puedes contar directamente, ¿y cómo está Martina? No te escuchamos, Carolina. Parece que estás muteada. Principalmente también de aduanas y del ministerio. Sí. Hola, buenos días. Buen día. Me hubiese gustado este momento estarlo con Ramiro, pero no alcanzó a llegar. No te preocupes. Esto de verdad a mí es un shock muy fuerte, estar aquí ante ustedes. Voy a hacer lo posible por tratar de demostrar todo lo que puedo hacer. Por supuesto. Tranquila. Martina está bien, hoy día está estable. Como la ven, ella está en su camita, esperando que todo salga bien. Disculpa, estoy súper nerviosa. No, Carolina, espéreme. Le saluda Ángeles desde el estudio. Queremos mandarle un abrazo afectuoso. Queremos agradecerle el que esté con nosotros, el que tenga la valentía también de poder enfrentar las cámaras, que no siempre es fácil, ni estamos todos preparados para eso. Pero además, usted es un ejemplo de lo que uno siempre dice: queremos hijos sanos, hacemos todo lo humanamente posible para que nuestros hijos no sufran ningún dolor. Y como mamá le digo también que admiro esa entereza, que probablemente se ha caído muchas veces y ha tenido que llorar varias veces también, producto de la enfermedad de Martina, de su hija, del probablemente el amor más grande que tiene en la vida. La entendemos, la comprendemos, jamás la juzgaríamos porque usted esté nerviosa, porque se equivoque o porque se demore en responder. Todo lo contrario, queremos abrirle los brazos para que sepa que cuenta también con nosotros y que aquí habemos varias que la apoyamos, que la entendemos y que la admiramos profundamente por la pega que hace a diario, porque cuidar a un hijo enfermo es tal vez la pega más difícil que te puede poner la vida. Sí, igual estoy súper feliz de que me den esta de mostrar a mi Martina, porque fueron 10 años, uno lo ve ahora muy fácil, pero de verdad fueron 10 años en los cuales fue una batalla campal contra el Estado. Nunca jamás nos dieron la garantía de que Martina iba a estar en casa tranquila, o sea, fue una batalla. Siempre tuvimos que estar detrás de la superintendencia, mostrando informes, demostrando que la enfermedad de Martina no era lo que estaba diciendo el ISAPRE, porque el ISAPRE estaba mintiendo. Yo creo que eso es lo más doloroso, ¿no? Duro. Cierto. Nosotros, Martina cuando llegó a nuestras vidas, no sé si sale en el reportaje, no lo vi muy bien, pero yo a ella la adopté de 3 meses. Claro. Entonces, a mí, a ella me la entregó el Estado. Claro. Yo lo único que esperaba es que ellos me dieran las garantías para yo poder crecer con mi hija muy bien, en casa, tranquila, como lo quiere hacer cualquier padre. Correcto.
Y tuvo que iniciar todo este proceso, Carolina. Si me permite, me gustaría preguntarle a la abogada Karina Fernández. Karina, gracias por estar con nosotros. Entendemos que la conexión es vía Uruguay, usted está en Uruguay. Pero Karina, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue posible que finalmente lograran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara en este caso? Bueno, buenos días. No puedo dejar de mencionar que estoy en Uruguay precisamente en un encuentro respecto de mujeres periodistas perseguidas y reprimidas en nuestra región, así que también un saludo a todas las mujeres periodistas que ejercen esta labor y a ustedes por haber prestado atención e interés en este caso. Bueno, primero también, siempre que hablo de Martina digo buenos días, Martina. Creo que es importante siempre saludar a Martina cada día de nuestras vidas con ella. Es justamente un avance y una demostración de los triunfos que hemos tenido a pesar de la complicidad del Estado con justamente la intención de condenar a muerte a Martina y con esto dañar, ¿cierto?, a su familia. Este fue un proceso muy largo, pero también es esperanzador. Ustedes planteaban de que a lo mejor lo peor que le puede pasar a una familia es tener un hijo enfermo. No, o una hija. Esto es lo peor que le puede pasar a una familia, que además de tener un hijo y una hija enferma, de sobrellevar esa situación con la dignidad y cada familia y familia cuidadora los en Chile, que además tengan que enfrentar una lucha contra la ISAPRE, una lucha contra un Estado que cuando no abandonó a Martina observando como un espectador distante lo que estaba pasando, como el caso de la superintendencia, cuando no lo hizo fue cómplice. Cuando no lo ha hecho, nos ha atacado, como ocurrió en la audiencia ante la Corte, como ocurrió en el litigio ante la superintendencia incluso. Esto ha sido un proceso muy largo, pero también quisiera destacar este aspecto de esperanzador. Y muchas veces, porque también misma mencionaba esta idea de que son nuestros recursos, las familias que tienen o no tienen los recursos. Este caso justamente muestra que nuestro Estado está a tal nivel de subsidiariedad que incluso aunque uno tenga los recursos, incluso aunque se firmen los contratos, incluso nosotros acá lo que estamos pidiendo justamente es que el Estado fiscalizara el cumplimiento de un contrato. Claro. Que durante este doloroso tránsito además la familia tuvo que sobrellevar la quiebra del examen. Imagínense lo que significó para esta familia. También en el reportaje, por ejemplo, voy a mencionar alguna otra idea. En la ISAPRE se hablaba de que no sabemos en Chile cuántos niños y niñas tienen síndrome de Leigh, porque en Chile no conocemos la prevalencia de este tipo de enfermedades menos raras o menos frecuentes, porque en Chile los exámenes genéticos no están codificados. Esa es la realidad que enfrenta nuestro país cuando estamos en el extremo de lo que significan las dificultades del acceso a la salud. Y lo que es peor, ni siquiera solo para los que no pueden pagar, sino que incluso para los que pagando y realizando esos esfuerzos económicos tan dolorosos, además tienen que estar en una contienda cotidiana. Carolina es muy valiente. Carolina dice, Martina está bien, pero nosotros llevamos 2 meses con Martina con un ventilador. Eso significa que Martina puede morir mañana si el ventilador se estropea. Esto significa que Martina sobrellevó una pandemia con coronavirus y el Estado ni siquiera tuvo la decencia de llamarnos para preguntarnos si sobrellevó el coronavirus. Nosotros tenemos esta sentencia y tampoco es un triunfo, pero también es un triunfo que ya es esperanzador, porque ahora tenemos en nuestra región un derecho a la salud más protegido. Pero lo cierto es que también es una lucha la que nos queda ahora. El fallo salió y ningún agente del Estado nos ha contactado. Karina, pero pregunta, ¿esta es una sentencia que tiene que ser acatada por el Estado de Chile o puede el Consejo de Defensa del Estado iniciar algún procedimiento para no pagar por lo menos la parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con indemnización por los daños morales que se han generado? No, esta es una sentencia que el Estado tiene que atacar, porque está, digamos, es una sentencia donde se establece la responsabilidad internacional del Estado. Eso es un hecho, digamos, indiscutible. Acá hubo una responsabilidad internacional del Estado, una vulneración de derechos fundamentales que surge desde el propio Estado. Y aquí esto es muy insólito porque muchas personas se han preguntado, ¿pero por qué si era una ISAPRE? Claro. Entonces la responsabilidad surge, como lo dice el fallo, precisamente porque los Estados están obligados, y esto es lo insólito también de este caso, lo relevante, respecto de terceros actores. Y este fallo entonces les dice a todas las empresas que velan por que están involucradas con derechos fundamentales, ok, acá el Estado también tiene que regular, fiscalizar y establecer ciertas medidas de protección que incluso en este caso va a llevar a cuidados paliativos. Otro elemento que no quiero dejar de ver es la accesibilidad de la información. Acá también el fallo incluso avanza en ese sentido y por eso nosotros decimos entonces, como personas defensoras, que desde que salió este fallo la semana pasada que se comunicó, el derecho a la salud en nuestra región
de los niños y niñas que están más protegidos, gracias a justamente todo esto que realizó Martina, la lucha de Martina. Pero sobre el cumplimiento, que es otro aspecto, que es el cumplimiento, entonces, ¿cierto? Que es lo que se discute mucho de estos casos internacionales, el cumplimiento, que son las medidas de reparación, por ejemplo, que Martina, asegurarle que Martina nunca va a perder nuevamente su hospitalización domiciliaria, reparar a la familia, eso es un proceso que se llama ejecución de la sentencia, y ahora ante la Corte Interamericana iniciamos lo que se llama el proceso de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Karina, y ahí es donde empezamos ahora esta nueva etapa. Karina, te saluda Bernardita Cruz, Carolina, Martina también, gracias por acompañarnos. En términos simples, para que nos hagamos una idea, sí. ¿Qué implica tener a Martina en una hospitalización domiciliaria? No es solo tener una cama especial, para que empecemos a imaginar un poco todas las cosas que hay que tener en cuenta, digamos. Yo les puedo explicar. Martina consta con una hospitalización que tiene un médico de cabecera, TENS, que la cuidan todos los días, kinesiólogo y terapeuta ocupacional, pero todo eso que tiene Martina, todo lo hemos ido logrando con el tiempo, con los años. Sí. Carolina, y eso es lo que la Martina tiene por... Claro. Perdón. Ese trabajo es diario, son las 24 horas del día, y muchas personas se pueden preguntar por qué es distinto en la casa y no en el hospital o en algún recinto asistencial. Y lo otro, ¿cuánto tiempo más Martina va a estar bajo este tratamiento constante y periódico o diario, no? Martina, o ningún niño en realidad en un hospital o clínica podría sobrevivir mucho tiempo, porque hay muchas infecciones intrahospitalarias que no los dejarían sobrevivir. Sí. Martina y cualquier niño que esté rodeada de su hogar y de su amor, de verdad que es una satisfacción para su enfermedad, es una tranquilidad, es como un calmante tenerlo en casa. O sea, yo pensar que Martina podría estar en una clínica solita, o sea, ni imaginar. Martina es una beneficiada en este momento del sistema, porque la parte pública es súper triste, y creo que este precedente que va a marcar Martina tiene que ser tomado por el Estado para poder avalar a todos esos niños que son de FONASA, que no tienen la posibilidad de tener una hospitalización como esta. Entonces yo, por favor, le pido al gobierno, que en estos momentos que estamos en elección y todo eso, es que tomen en cuenta a los discapacitados, especialmente hoy que estamos en Teletón. Los niños no pueden seguir viviendo de caridad. El Estado tiene que estar detrás de ellos, porque no es fácil sobrellevar una enfermedad, y tampoco es fácil tener que pasar todos estos procesos ante superintendencia para poder avalar que tu hijo tiene una enfermedad. Esa palabra clave, no se necesita caridad. No. Eso es, yo creo que esa palabra que dice Carolina es súper clave. O sea, no se está pidiendo caridad, se está pidiendo en el fondo la salud integral, lo que más se pueda ayudar a Martina y a esta familia en el fondo que no... Y que el Estado no se puede hacer como el loco, ¿no? Tú no puedes decir, ups, no es mi problema, esto es un tema entre privados. No, porque acá está en juego y eso es lo que determina también este fallo que es tan importante, ¿no? Que es la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Francesco, tú querías preguntar algo. Que justamente tiene que ver con lo que estaban discutiendo ustedes. Quiero saludar, por supuesto, a Carolina, también a Karina y a Martina, pero desde el punto de vista de las reglas del juego, a la abogada, porque cuesta entender muchas veces el proceso que nos lleva a reclamar algo a nivel internacional para que juzguen al Estado de Chile, cuando uno pensaría que las cosas dentro de nuestra jurisdicción debieran estar claras. ¿Qué es lo que hace que este problema no pueda ser resuelto en la calidad que le merece a usted en Chile? Estoy pensando, usted hablaba de un Estado subsidiario, eso tiene que ver con la Constitución, estamos con un proceso constituyente, hablaba de que al final del día se puso del lado contractualmente de la ISAPRE, eso tiene que ver con las leyes. De hecho, estamos justamente pensando en el tema presidencial, hay candidatos buscando votos de quienes dicen, votantes que dicen que quieren plata en su bolsillo. Quieren plata en su bolsillo porque en Chile, teniendo plata en tu bolsillo, justamente puedes superar problemas como salud, pensión y otras cosas más. Y no siempre. Entonces, porque la plata es finita y por Dios que salen caros los tratamientos médicos. Claro, pero hay una motivación para muchos de que lo más importante es tener plata en el bolsillo y no otra cosa. Entonces, ¿cuál es ¿por qué se da ese camino? ¿Por qué la Suprema termina fallando a favor del ISAPRE? O sea, para entender más todavía, porque el acceso, el camino hacia un litigio internacional es justamente este camino tan largo de 10 años, y que si otra persona lo busca va a ser igual de largo. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Karina, a ver, primero un poco... ¿Sí? Pensé que estaba muteada, perdone.
Ya, me asusté. Pero bueno, veamos. Me gustaría como tratar de reflejarlo de 3 formas. Primero, como contarles como el tránsito como si uno lo puede ver desde las ciudades, desde kilómetros recorridos, desde el tiempo recorrido. 10 años en el sistema interamericano es poco, eso es algo que tengo que decir primero que todo. Porque Martina, claro, por su situación en particular, el trámite fue un poco más rápido. Pero primero, esta situación de una familia en Arica, ellos viven en Villa La Frontera, son la comunidad más cercana a la frontera con Tacna. Karina, ¿me permites algo? Karina, ¿me permites, por favor? Es que mira, tenemos justamente en línea, queremos sumar a esta conversación, porque tiene una agenda bien apretada, al superintendente de salud, Patricio Fernández, así que interesante también para ver la opinión que tiene desde la autoridad sanitaria, o de la autoridad, hablemoslo así, del Estado de Chile, respecto a lo que aquí pasó, y te damos inmediatamente la palabra, Karina, superintendente. Claro, me imagino que es súper apretado, porque como nunca lo hemos conocido. Bueno, por eso vamos a hablar ahora con él para preguntarle, y justamente, y también, Karina, si tú quieres hacer alguna interpelación, pero en el fondo, superintendente, ¿cómo está? Gracias por unirse a esta conversación respecto a un caso tan relevante. Lo que quiero preguntarle, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegó a este tema a tener que escalar a una corte internacional para que tomara cartas en el asunto? ¿Por qué el Estado de Chile no fue parte antes? Mirna, muy buenos días. Ángeles. Buen día. Y por supuesto Carolina, que es la mamá de Martina. Bueno, no, efectivamente no tenemos la oportunidad de conocernos con Karina, pero... estamos con algún problema de comunicación. Sí, ¿se escucha bien o no? Ahí. Es que está con un poquito de interferencia, no sé si se puede mover... No mueve el cable, no, eso. Me voy a tratar de mover. Quiero mover el cable, ahí mejor, ¿o no? Ahí está mejor, ya. A ver, entonces cuéntenos, ¿qué pasó aquí? Bueno, acá hay un fallo que precisamente viene a reconocer y pude escuchar atentamente primero el reportaje y luego las intervenciones, y primero que todo empatizar con el dolor de la familia, sentir o decir simplemente que debe ser sin duda angustiante la situación cuando uno tiene una protección con un seguro. Uno claramente espera que el seguro responda por cada una de las enfermedades que tiene, pero a ver, haciendo un poco de historia de lo que yo pude revisar, porque cuando parte este caso yo no estaba en este cargo, sin embargo obviamente me tuve que instruir al ver las consecuencias, al ver la sentencia fundamentalmente, y podemos decir en primer lugar que este beneficio adicional, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, que está incluida en los planes de salud, es decir, cuando uno contrata un plan de salud viene esta cobertura. Sí. Esta cobertura está pensada precisamente para enfermedades catastróficas y implica o tiene aparejado un deducible. Ahora se conoce un poco más, digamos que es una primera crítica que uno le podría hacer al sistema, es que incluso yo cuando llego, hay mucha gente que desconoce el CAE, me imagino que años atrás debe haber sido algo mucho más desconocido aún, y primero decir que, por ejemplo, ahora en los temas de COVID funcionó bastante bien, porque frente a cuentas altísimas de hospitalizaciones por temas graves, uno paga máximo un deducible, pero que ese deducible va a un máximo de 3.700.000 pesos como tope. ¿Pero qué pasó? Pero superintendente, disculpe para precisar, es que ¿sabe por qué? Porque la labor justamente de la superintendencia es supervisar, valga la redundancia, que estas cosas no ocurran. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente aquí? Es que es importante explicar, porque en el fondo cuando la familia activa este seguro catastrófico, en su momento lo que ocurre es que la ISAPRE le niega continuar dándole la cobertura después de un tiempo, valiéndose de una exclusión. Esta cobertura adicional de enfermedades catastróficas, que está también en una reforma legal, pero en ese momento era una autorregulación de la ISAPRE, es decir, la ISAPRE se pusieron de acuerdo, digamos, con el Estado o con la superintendencia de aquella época, y dijeron vamos a constituir un seguro catastrófico para enfermedades de alto costo, pero le vamos a colocar todas estas exclusiones o todas estas excepciones. ¿Y eso era legal? ¿El Estado no podía intervenir para que eso pudiera ser, digamos, de otra forma expresado? ¿Fue una negligencia? ¿Se les pasó? No usted, porque usted no estaba en el cargo, pero me refiero al Estado de Chile, claro. En ese momento, cuando se constituye claramente, dado que no hay una norma que obligue a la ISAPRES a constituir un seguro de este tipo, tienen que haber en ese momento analizado la normativa, la propuesta de la ISAPRES, y dijeron ya perfecto, esto beneficia un número importante de personas y probablemente, como digo, es una autorregulación,
Si es que el regulador de esa época se colocaba un poco más exigente, las ISAPRES perfectamente podrían haber dicho, mire, ¿sabe qué? Hasta acá llega nuestra autorregulación, no hay seguro catastrófico, me imagino, ya esto fue muchos años atrás. Claro. Ahora, esto se corrige, se corrigió el año 2017, la superintendencia dicta una circular donde expresamente modifica esa circular número 7, que es la del CAE, y elimina precisamente esta restricción para las hospitalizaciones domiciliarias respecto a enfermedades que son crónicas. Entonces, de acuerdo a esa nueva circular del año 2017, si una familia se ve en una situación como la que vivió Carolina con su marido, con su hija Martina, hoy día, ¿usted nos podría garantizar que esto no va a ocurrir, de que efectivamente se va a hacer responsable, en este caso la ISAPRE que uno tiene contratada y que harto paga por lo demás? Absolutamente, sí. Por esa circular que le voy a decir enseguida, la circular 282 del año 2017. Esa circular precisamente impartió instrucciones modificando el alcance del CAE y eliminando esa restricción que fue la que se valió en algún minuto la ISAPRE. Hay que recordar que la Superintendencia de Salud en su momento resolvió cuando la Corte revocó el fallo cuando la Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones. Después hay un reclamo ante la Superintendencia de Salud, ese reclamo ante la Superintendencia de Salud es resuelto favorablemente, y esto después ya se ratifica por esta modificación normativa que es la circular que le estoy indicando. Dicho eso, entonces le damos el pase a Karina, que es la abogada precisamente que llevó este caso, porque no la veo muy convencida a usted, Karina, como que mueve la cabeza, como que hay algo que tiene ahí, una espinita. Sí, bueno, siempre que uno escucha a una autoridad en estas materias y con la envergadura de este caso, uno espera que empiecen pidiendo disculpas. Disculpas por no haber protegido los derechos de Martina, así como yo dije, señor superintendente, uno tiene que decir buenos días, Martina, porque Martina nos está escuchando. Después pedirle disculpas a la familia de Martina y pedirle disculpas a muchas familias que pasan en Chile por esta contienda cotidiana. Es que este es un peregrinar diario con lo que yo he llamado como al inicio de esta comunicación como un Estado cómplice de estas prácticas. Un Estado que no regula, que no fiscaliza. Martina nunca ha sido en su domicilio fiscalizada de oficio por la superintendente. Yo no sé el superintendente cuántos casos cree que la superintendencia, que involucran a la superintendencia, están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuántos casos están en la Corte? Que él ni siquiera, que dice ahora, bueno, yo en realidad estoy como conociendo el fallo. O sea, él el día 1 que llegó a su gestión debería haber preguntado cuántos de nuestros casos o que involucran a la superintendencia están en el sistema de protección de derechos humanos. ¿Dónde están las vulneraciones? ¿Cómo prevenir? Y eso es también lo que habla este fallo respecto del acceso. Entonces, y respecto además de niños que están con garantías más que reforzadas, porque es niñez, discapacidad, acceso a la justicia, familias cuidadoras. Entonces uno lamenta siempre que este Estado no pida las disculpas del caso. Y porque la familia de Martina se las merece, así como tantas familias cuyos hijos hijas fallecieron durante estos procesos. Porque me gustaría contar que esta era una práctica habitual. Como decía el superintendente, esta fue una norma de autorregulación de las ISAPRES, que además tenemos que darle las gracias, o porque si no dejan de invertir en nuestro país. Me gustaría señalar que la hospitalización de Martina, el año que se la suspendieron, costaba $163.000 al año, que fue el 0.02 de las ganancias del sistema de ISAPRE de ese año. De esos montos estamos hablando y del daño que esto ocasiona, y como bien mencionábamos, daños que a veces son permanentes. Entonces, un Estado siempre se presenta fragmentado, ¿no? Yo no tengo facultades, ¿no? Y acá creo que hubo por lo menos un trato humano que la familia de Martina se merece. Lo que yo les decía, Martina tuvo coronavirus, no la han ido a contactar. Martina salió esta sentencia, el superintendente no llamó a la mamá de Martina para felicitarla, para darle, como lamentar todo esto, los infortunios de este caso, y ni siquiera ahora cuando habla le pide las disculpas. No nos ha dicho el Estado cuál va a ser el cronograma de cumplimiento en este caso. Precisamente, que responda Karina, que responda el superintendente, que responda usted. Bueno, primero que todo, más que el rol de la Superintendencia de Salud, yo siento que ha sido claro siempre, al menos en el último tiempo puedo hablar por las estadísticas de resolución a favor de los pacientes, que son la mayor parte favorables. Las fiscalizaciones que realizamos son miles, los casos que realizamos son miles también, y obviamente nos importan mucho aquellos, y tenemos un alto porcentaje de resolución en muy poco tiempo también para los casos que tienen alguna situación grave. No viene el caso por ponernos a enumerar, porque hay casos realmente complejos
que afortunadamente uno estando en este cargo puede intervenir y ayudar a la familia, y eso es muy bueno. Así que, bueno, simplemente felicitar a Karina por su labor como profesional y lo que pudo obtener en este fallo, que como ella dice, es un fallo muy, muy importante. La representación del Estado de Chile ante este caso no la tiene la Superintendencia de Salud. Simplemente nosotros ya estamos trabajando internamente en hacernos cargo de las materias que nos impone este fallo. Uno es precisamente la intervención de la Defensoría de la Niñez en todos aquellos casos en que se puede haber vulnerado algún derecho de un niño, niña, adolescente. Perfecto. Y en esos casos nosotros vamos a modificar nuestros procedimientos internos y obviamente vamos a oficiar, vamos a informar a la Defensoría de la Niñez, que nos parece que es un trabajo extraordinario, de tal forma que pueda intervenir o hacer valer técnicamente su opinión. Los arbitrajes nuestros son sin intervención de abogado, donde normalmente asesoramos a las personas, así que va en esa línea. Nosotros también vamos a publicar el fallo, como también lo dispone la sentencia, por lo tanto nosotros vamos a dar cumplimiento en lo que nos compete y a cabalidad y plenamente. También seguimos fiscalizando el CAEC de parte de la ISAPRE, y eso es como nuestro rol, obviamente, que lo cumplimos. Superintendente Patricio Fernández, le damos las gracias. Lo mismo Karina Fernández, abogada de Martina, de la familia de Martina, y por cierto su madre Carolina Rojas, y esperamos realmente que ninguna madre, ningún padre tenga que pasar por esto 10 años para finalmente tener una resolución judicial que permita, valga la redundancia, hacer justicia en un caso tan sensible. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros aquí en Tu Vida. Chao a Martina también. Chao Martina. Un segundo. Ay, gracias. Sí, te escucho para la pieza. Un segundo solo para decir que justamente este caso va a permitir, que era una de las preguntas que usted hacía, que cada familia que hoy día sienta esta situación o que se ve atacada como en este caso, ellos van a poder invocar el caso de Martina, sacarlo, hablar de convencionalidad. Felicitaciones. Y esta lucha nunca. Felicitaciones por eso. Felicitaciones por eso. Vamos con la ley Martina. Muchas gracias.